Muy buenos días, hermano, nuevamente. Para mí es una satisfacción estar con ustedes cada domingo. Así que quiero agradecerles su presencia a través de esta plataforma virtual y también queremos dejar nuestro sentir también de aprecio a nuestros familiares, a nuestros hermanos de las iglesias, los amigos que escucharán este mensaje y esperando siempre en el Señor que su palabra sea palabra que tenga propósito, tenga sentido y tenga vida en sus corazones. Esta mañana quiero leer el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 25 al versículo 27. Y empiezo leyendo este pasaje de Efesios 5, 25 al versículo 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oremos. Padre, damos las gracias esta mañana por tu amor y honramos tu santo nombre, para que esta mañana tu palabra no sea palabra cualquiera, sea la palabra hablada, es escrita y hablada para cada corazón. Que el Espíritu Santo hable y abra los corazones para que tu palabra tenga significado en sus vidas. Que esta palabra que va a ser comunicada no sea mi palabra, sino la palabra tuya, Señor, para que así sea palabra de verdad. Damos las gracias por tu amor y por tu salvación en Cristo. Permite entonces que estos momentos sean edificantes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero traer un tema del texto y he titulado el mensaje La Iglesia Hermosa. Quiero introducir este mensaje con la referencia a dos cartas de Pablo, Romanos y Efesios. La carta a los Romanos empieza con el pecado del hombre, pero la carta a los Efesios no empieza con el pecado del hombre. La carta a los Efesios ya empieza en que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Así que hay una referencia. Pablo en Romanos habla del hombre pecador y Efesios habla de la posición del hombre santo en Cristo Jesús. Ahora bien, y en esta relación del capítulo 5, es una relación de que el amor de Cristo y el amor de la iglesia es que la iglesia es una iglesia santa, como también el matrimonio es santo. Y en la relación del matrimonio con la iglesia es santa, como también el matrimonio debe ser sagrado y santo. Pero en todo Cristo es cabeza de la iglesia y cabeza del hogar. Ahora, déjenme explicarle por qué el título de una iglesia hermosa. Pues tiene que ver con el matrimonio de Efesios 5. Cuando uno se va a casar, primeramente viene la etapa de la preparación, en que el novio y la novia se preparan para el día
de la presentación ante el altar del pastor que los va a casar. Entonces hay dos etapas: la etapa de la preparación y la etapa de la presentación. La etapa de la preparación es la etapa que Cristo hace en estos momentos, en este siglo. La etapa de la presentación es la etapa cuando la iglesia santificada, la iglesia hermosa, es presentada para ser una iglesia gloriosa. Entonces, esta es la relación que quiero esta mañana que ustedes tengan presente: la preparación y la presentación de la iglesia. Quiero empezar entonces, hermanos, diciendo tres cosas en cuanto a la presentación de la iglesia, una iglesia hermosa. Cristo empezó la buena obra en preparar a su iglesia para que fuese una iglesia hermosa, y empezó con la buena obra de su muerte en la cruz. Y lo expresa aquí en Efesios 5. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Pues fue su amor. Y este amor lo expresa diciendo Pablo en su carta, diciendo lo siguiente en Efesios 5. Dice Pablo lo siguiente: Cristo amó a la iglesia, un amor especial, un amor sublime. Ese amor especial de Cristo por su iglesia es que derramó su sangre, sacrificio, dice Pablo. Aquí Pablo está enseñando que se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. Ahora, esto es necesario que Pablo aquí lo presente. Fue el amor de Cristo derramado en su cruz por su iglesia. En Efesios 5:2 dice Pablo: andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Entonces, su muerte se hace realidad cuando nosotros andamos en amor y amamos a Jesucristo. Un amor profundo hacia Cristo y andar también en amor. Por eso, el sacrificio de Cristo no es cualquier sacrificio. Pablo en dos textos presenta lo que él valora el sacrificio de Cristo Jesús. En 1 Corintios 2:2, Pablo dice lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, Pablo entendió perfectamente el sacrificio de Jesucristo, con una visión amplia. Pablo dice: no me proponga otra cosa alguna, no. Solamente me propuse en mi vida conocer a Jesucristo y al Cristo crucificado. Este era su mensaje, con su muerte hecho realidad en su vida. Pablo entendió perfectamente el valor supremo del sacrificio de Cristo Jesús. No tengo más nada que hacer, solamente un solo mensaje: Cristo Jesús en su crucifixión. Es por eso que cuando nosotros leemos la Biblia, leemos el sacrificio, pero ¿qué valor le está usted dando a la muerte de Jesucristo? Muchas veces leemos la Biblia, no es malo, pero entender lo que Pablo está diciendo aquí, que derramó su sangre por nosotros, el cuerpo de Cristo, por su iglesia, ofreció su vida. Y Pablo encontró un significado profundo de esa muerte en Cristo, cuando dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por su iglesia. Pablo encontró significado profundo de la muerte de Cristo en su vida.
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta era la visión amplia de Pablo cuando empieza la base de la santificación. Encontramos en la muerte de Cristo Jesús. Entonces hay que realzar su muerte en la cruz. Otro texto que Pablo también hace referencia a la muerte de Jesús es Filipenses 2, 5 al 8. Dice Pablo así, hermanos. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Entendió Pablo aquí la muerte de Jesús? Hay en vosotros, dice Pablo, este mismo sentir, en vosotros, la iglesia. ¿Cuál sentir? El mismo sentir de Jesucristo en su muerte, en su humillación y en su obediencia. Entonces, cuando yo me humillo, como Cristo se humilló, cuando soy obediente a Jesucristo, como Él fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, entenderé perfectamente entonces el sacrificio de Cristo Jesús en mi humillación y en mi obediencia en Jesucristo. Por eso, Cristo preparó a la iglesia, la está preparando para el final de los tiempos. Una iglesia en la cual la base de toda la vida se encuentra en el sacrificio de Cristo Jesús. Ahí, hermanos, usted ve el sacrificio de Cristo, ¿cuál es su sentir? Es la pregunta. Y Pablo responde, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En segundo lugar, esta iglesia hermosa, Cristo la está preparando. Y el texto habla de una palabra muy especial. Dice el texto lo siguiente: murió para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Primero la purificación, después la santificación. Pero el tema aquí, hermano, es la palabra. Es el tema principal en el pasaje, la palabra. Ahora bien, si la palabra no hace efecto en mi vida y no produce cambio en cualquier palabra. Si leo la Biblia, cuantas veces quiero leer la Biblia, estoy leyendo la Biblia, no es malo leer la Biblia, pero esa palabra tiene que purificar mi vida. Muchas veces pensamos, bueno, la palabra la voy a leer, pero si no hay purificación, no hay santificación. Entonces, hermanos, como dice Santiago, en vez de hacedor, simplemente soy un oidor de la palabra de Dios. Entonces, para que haya purificación de la palabra, tiene que ser lo que dice el texto, la palabra, el lavamiento de la palabra en Cristo Jesús, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, la palabra escrita y hablada tiene que ser implantada en mi corazón, en mi vida, para que haya purificación.
Si yo digo que no necesito la purificación, me estoy engañando. Todos nosotros necesitamos la purificación de la palabra en mi vida para que en mi vida haya santificación. Ahora bien, yo voy a si tiene Biblia, por favor, búsqueme 3 versículos. El primer versículo es Juan 6:63. Y voy a leer Juan 6:63. Dice así el texto en Juan capítulo 6, verso 63. Lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, hermanos, hay una palabra en griego que es la palabra logos. Pero aquí la palabra que poco se usa en el texto de Juan, estoy leyendo, es la palabra rema. Hay una diferencia entre logos y rema. Si es que la palabra rema va una forma muy especial, individual al hombre. ¿En qué forma, hermanos? Dice el texto: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, palabra hablada que llegue a mi corazón. Pero el texto dice, primeramente es el espíritu y luego la palabra. El Señor expresa que para que la palabra tenga vida, primero es el espíritu. Sin el espíritu la palabra no tiene vida. Entonces la palabra que Él habla contiene el espíritu que da vida. Solamente el espíritu que da vida es el espíritu de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es importante. La palabra que yo hoy os he hablado son espíritu y son vida. Por eso en este pasaje de Efesios 5:26 es la misma palabra que encontramos en Juan 6, versículo 63. Porque en Juan 5:27 también habla de la palabra, pero primeramente habla del lavamiento. Lavamiento, dice el texto de Juan 5, versículo 27. Dice el texto: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta es la función de la palabra. Si no hay lavamiento del agua en la palabra, no hay purificación. La limpieza por lavamiento del agua da vida. Esta vida está en la palabra de Cristo Jesús. En Cristo se encuentra el agua que da vida, el agua que purifica mi vida, y la palabra del agua, la palabra hablada que debe tocar y transformar mi vida. Entonces, cuando la palabra purifica, que realmente la palabra transforma mi vida y no es simplemente cualquier palabra. Por eso, para la santificación, la palabra tiene que producir cambios profundos en mi vida. No simplemente, yo puedo leer la Biblia, pero tengo que tener la necesidad que al leer la palabra, ella produce cambios profundos en mi vida. Ella debe producir cambios en mi vida. Por eso, para que haya santificación, tengo primeramente que haya purificación en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra purifica mi vida, y la palabra hablada, esa rema, tiene que transformar mi vida. No es cualquier palabra. Es la diferencia, es la palabra que abre, que toca mi corazón. En Romanos 8:6, Romanos 8, versículo 6, dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Entonces, ¿en dónde estoy poniendo mi mente? Si en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu, que dan vida. La palabra da vida y da paz. Por eso, el tema de Efesios 5:26 es necesario. Bueno, David pecó, todos sabemos el pecado de David, pero la palabra que transformó a David, que lo llevó a la oración del Salmo 51, fue la palabra de Dios a través del profeta Natán, que tocó su corazón, y por eso leemos en el Salmo 51 un salmo de arrepentimiento. El efecto del arrepentimiento de David fue la palabra de Dios que transformó su vida, y por eso el Salmo 51 habla del lavamiento y de la purificación. Hay dos textos importantes en el Salmo 51, versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La palabra de Dios. El hisopo es una planta medicinal para la salud. En otras palabras, David decía: Señor Jesús, purifícame y dame sanidad en mi cuerpo, en mi alma. Purifícame con hisopo. Esta debe ser mi oración de David: Señor Jesús, lávame más y más de mi maldad. Purifícame, Señor Jesús. Purifica mi vida. Cambia mi vida. O también la oración suya puede ser la de Hebreos 4:12. Su oración puede ser la de Hebreos 4:12, cuando dice el texto lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Señor Jesús, esta mañana, que esta palabra penetre a mis huesos, que esta palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre el alma y mi espíritu. Y Señor, discierne los pensamientos, la intención de mi corazón, y límpiame y purifícame esta mañana. Esta debe ser la oración de la iglesia, para que haya santificación. La palabra escrita debe ser cuando es Dios que habla a mi corazón, y esa palabra transforma mi vida. Solo así habrá santificación. El tercer elemento para que Cristo está preparando una iglesia hermosa es la santificación. Recordemos el mensaje del domingo pasado, primera de Tesalonicenses 4:3, que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es santificación. Apartarme es separación del mundo, separación de la fornicación, separación de la inmundicia y consagración total a Dios. Eso es santificación. Sigue también diciendo el versículo 4 de que la santificación es consagración, cuando Cristo controla mi cuerpo en santificación y en honor. También el versículo 7 dice: Dios me ha llamado a la santificación. Pablo aquí en esta carta de Tesalonicenses habla de la importancia de la santificación. Entonces, ¿qué es la santificación? Bueno, hay que entender que en Génesis Dios formó al hombre a la imagen de Dios.
Todos nosotros fuimos criados a la imagen de Dios. Dios nos dio a nosotros autoridad, este privilegio de tener autoridad sobre todas las cosas criadas. Dios nos dio esa bendición y nos formó a la imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado trastornó esa bendición. Pero ahora, hermanos, Cristo está llamando a una iglesia a la santificación. En 1 Corintios 15:49, 1 Corintios 15:49, leemos lo siguiente. 1 Corintios 15, el versículo 49, dice lo siguiente. Y por favor busquen en su Biblia, si la tienen ahí en su mano, este texto. Vamos a leerlo en estos momentos. Versículo 49. Dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, el primer Adán, traeremos también la imagen del celestial, es en el segundo Adán. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hablando de Cristo Jesús, como dice Romanos 8:29, debo conformarme a la imagen de Cristo Jesús. Y entre más yo me someto a la voluntad de Dios, entre más la palabra transforme mi vida, entre más yo soy obediente a su palabra, y entre más yo permito que la vida de Cristo penetre y haga cambios profundos en mi vida, pues yo entonces estoy llegando, no a la santificación perfecta, pero sí andando en la voluntad de Dios, una vida de santificación, apartarme del mundo y consagrarme para Dios. Y entre más estrecha es mi relación, más se perfecciona la santificación en mi vida. Por eso es importante que Cristo Jesús está llevando a cabo su obra de la iglesia hermosa, santificada. Ahora, todo este proceso de la santificación no es obra nuestra, es obra de Cristo Jesús. Él eligió desde antes de la fundación del mundo una iglesia, creyentes santos, creyentes pecadores. Yo no entiendo cómo Cristo está haciendo la obra, pero Él la está haciendo. Que somos nosotros, creyentes pecadores, que pecamos constantemente. Pecamos en pensar, en hablar, en actuar. Pero Cristo Jesús quiere llevarnos a nosotros, que cada creyente tenga esa relación profunda con Él, para conducirnos a la iglesia perfecta de los últimos tiempos. Estamos en este momento en la etapa del noviazgo, en un sentido. Cristo preparando su boda. La etapa del matrimonio, preparación. Y está preparando, como dice el versículo 5, Efesios 5, estáis preparando a su iglesia, dice Pablo. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. La obra de la santificación es obra de Cristo. Cristo está llevando a su iglesia, a toda la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo de todo el mundo, y está llevando a su iglesia a la santificación. Y yo debo corresponder a ese anhelo y deseo de Cristo Jesús, que mi vida esté santificada, apartada de todo lo malo. Él está haciendo la obra. El que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya Él empezó la buena obra en nosotros con la salvación y la santificación. Pero Él dice el texto, la perfeccionará ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Él quiere una iglesia santa.
No perfecta, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Todos tenemos debilidades en este mundo. Yo tengo mis debilidades. Todos somos una iglesia imperfecta. Pero Cristo nos está llevando a la perfección de los últimos días, últimos tiempos. Y quiero explicarme en este sentido. Esta es la santificación. Este es el valor especial de la santificación en la iglesia. Y el deseo del Señor es que toda la iglesia, como un cuerpo en Cristo Jesús, seamos santificados. Como dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La oración de Jesús en Juan 17 al Padre fue: santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Qué quiso Jesús decir en esta oración? Pues que Dios santificara a sus elegidos, porque Él sabía que la santificación era importante, necesaria, para preparar a esa iglesia un proceso de crecimiento en la santificación. Cuando todo este mundo cuando Cristo ya preparó a su iglesia a través de la purificación y santificación, entonces encontraremos lo que termina el texto diciendo: para presentársela, ya aquí viene el matrimonio. Cristo preparándose a sí mismo para Él una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia gloriosa en el cielo. Ahora estamos en la etapa de la preparación de la santificación. Pero la venida de Cristo es una realidad. En Mateo 25, 1 al 13 encontramos la parábola de las 10 vírgenes. La enseñanza es que el novio se fue lejos y dejó a las 10 vírgenes. Y el novio demoró. Nadie sabía cuándo venía el novio. Y nadie sabe cuándo es la hora del regreso de Cristo Jesús. Pero la parábola presenta que hay que prepararse. Y las 10 vírgenes, 5 fueron fatuas que no se prepararon. Pero hubo 5 vírgenes que prepararon sus lámparas con aceite y mucho más del aceite. Y cuando vino el novio, entonces hubo una que no se prepararon y otra que sí se prepararon. Esta es la etapa de la preparación. Esta es la etapa de la preparación en este momento. Pero esta parábola tiene un sentido escatológico de los últimos días cuando Cristo viene a buscar a su iglesia preparada. Ahora, cuando nosotros pertenecemos a la iglesia gloriosa, vamos a, como dice la Biblia, a llegar a la plenitud de todo aquel que lo llene en todo. En 1 Corintios 13:12, Pablo dice que ahora vemos por espejo, oscuramente. Antes los espejos eran de plata, no se veía bien la imagen borrosa. Pero ese es el sentido de Pablo. Pero cuando Cristo venga, veremos a Cristo cara a cara, tal cual es, Él es. Porque hemos llegado a la iglesia gloriosa, ver a Jesús en todo su esplendor. Allí en el cielo, en la iglesia gloriosa, no habrá redención ni habrá pecado. Ahora bien, hermanos,
en Filipenses 3, 20, 21. Dice Filipenses 3, 20, 21 lo siguiente. Dice Pablo: mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en este momento, para que sea semejante al cuerpo de Cristo, al cuerpo de su gloria, o el poder con el cual actúa también sujetar a sí mismo todas las cosas. Seremos semejantes al cuerpo de su gloria en Cristo, dice Pablo. Qué interesantes, hermanos, esta mañana. En Efesios 4:13 dice Pablo lo siguiente. Efesios 4:13 dice Pablo en el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, o sea, la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero también dice el texto: a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta final de la iglesia: llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Estamos creciendo hacia la meta, pero llegará un día en que esa meta será consumada. Cuando lleguemos a la misma estatura de la plenitud de Cristo Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, es importante entonces trabajar en esto. Y esta iglesia gloriosa, dice Pablo, es una iglesia sin mancha. Allí no habrá manchas. En este momento la iglesia tiene manchas porque somos imperfectos. Pero aquella iglesia que se presenta en Efesios 5 y el versículo 25 al 27, la iglesia gloriosa será una iglesia sin mancha, irreprensible. También será una iglesia, dice Pablo, sin arruga. ¿Qué quiere decir sin arruga? Bueno, a veces uno se ve mal con el traje está arrugado, te lo plancha. O también la arruga de nuestra vejez, cuando ya estamos ya de una edad más avanzada, pues tienen las arrugas. Pero la iglesia gloriosa es sin arrugas, es una iglesia perfecta, una iglesia fuerte. Los jóvenes son fuertes, sin arrugas. Bueno, aquí veremos una iglesia fortalecida, sin arrugas, sin mancha. Nada de arruga, nada de mancha. Pero también una iglesia santa. Santa en su perfección, santa en su santificación, en que no hay pecado alguno en nuestras vidas. Por eso dice Pedro en 2 de Pedro 1:14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, están en espera de la venida de Cristo, procurad con diligencia cómo andéis. Andar santa y piadosa manera de vivir. Por eso también en la iglesia gloriosa tendrá un nuevo vestido. En Apocalipsis 19:8, Apocalipsis 19:8 dice el texto: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos.
Esto es la culminación de los tiempos. Pero ahora, hermanos, esta iglesia gloriosa será la iglesia cuando Cristo venga. Pero ahora, hermanos, concentrémonos en la preparación de la iglesia hermosa, la iglesia bella. Y Cristo se prepara a sí mismo, para Él, esa iglesia, que es su esposa, para presentársela santa y sin mancha. Por eso, el tema de la santificación poco se predica en las iglesias. Pero es importante el tema de la santificación en las iglesias, porque ese es nuestro papel. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? Por eso, Pablo empezó un proceso, quiero concluir con eso. Pablo empezó con eso, hermano, un proceso de la buena obra. Cristo está perfeccionando a su iglesia a través de la palabra de Dios. Y ahora que la palabra de Dios no simplemente sea oída esta mañana, pues si nada más somos oidores, pues simplemente he predicado la palabra. Pero si esta mañana esta palabra tiene sentido, propósito en sus vidas, es que entonces la palabra está purificando mi vida. La palabra hablada de Dios a través de su palabra tiene que transformar mi vida, mi corazón. Por eso en Romanos habla de someterme a la voluntad de Dios, en conformarme al cuerpo de Cristo Jesús. Es necesario entonces que yo me someta, hermanos, a ese llamado. Conformarme a la imagen de Dios. Pueda yo vivir en esta vida. Cada momento, cada día, es una lucha entre la carne y el espíritu. Ocuparse de la carne y ocuparse del espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, quiero terminar con un versículo en 2 de Pedro 3:11. Y aquí entonces finalizo el mensaje esta mañana en 2 de Pedro 3:11. Dice así la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas hacia el mundo actual, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, están en espera de estas cosas, procurad con diligencia, dice Pedro, ser hallados por Él sin mancha, irreprensible, por el día del Señor. Y así me te pasar, finalizo el mensaje esta mañana. Que su palabra se implante en mi corazón y la palabra purifique mi vida, que es nuestra oración de la iglesia y todos los oyentes que creen en Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias esta mañana. Ha sido proclamada, ha sido compartida tu palabra. Y dejamos tu palabra que tenga efecto en la vida de cada oyente, Señor. Bendice a la iglesia de Betel y que la iglesia de Betel pueda entender que tenemos que entrar en el proceso de la santificación para cuando Cristo venga nos encuentre santos y sin mancha. En un mundo corrupto, Señor. Damos las gracias por la presencia de cada hermano esta mañana. La presencia de los oyentes también cada mañana.
el Espíritu Santo obre en cada corazón para que la palabra de Dios tenga vida, propósito en cada corazón. Oramos esta oración, hacemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.